Bienvenidos a otro video de H Assistance. Mi nombre es Mabel Ortiz Arzuela, matrícula 2019-7789, y en este video estaremos mostrando las tareas realizadas durante el cuatrimestre de la asignatura Fundamentos de Programación. Antes de continuar, les mencionaré una frase, la cual dice lo siguiente, aquí la pueden ver, que es: no te preocupes si no funciona bien. Si todo lo que hizo lo hiciera, estaría sin trabajo. O sea que no te preocupes si a la hora de programar tu código no está funcionando como debería, porque si estuviera eso resuelto, entonces a ti no te contratarían para realizar esa acción. Ahora vamos a empezar mostrando la tarea. En el transcurso del cuatrimestre se asignaron 9 tareas. Cada una contenían asignaciones específicas. Por ejemplo, la tarea 1 era crear como una especie de PowerPoint o crear diapositivas, pero con HTML, mostrando algunos conceptos. Por ejemplo, aquí que nos muestren qué es la programación, qué es el pseudocódigo, qué es un diagrama de flujo, en qué se puede usar la programación en la seguridad informática, qué es Python, que es el lenguaje de programación que estuvimos utilizando durante el curso, qué se puede hacer con Python actualmente, cómo hacer un programa que sume 2 números en Python, y fin. Esto fue teóricamente la diapositiva o la especie de PowerPoint, pero en HTML, que diseñamos para la clase. En la parte del código vamos a mostrar el código realizado. Vamos a cerrar aquí. Y por ejemplo, vamos a abrir la primera imagen, el primer documento. Vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Y lo que más me gustó de cada uno de los códigos que utilizamos para crear estas diapositivas fue el hecho de aprender HTML y aprender, en este caso, CSS también para adaptarlo a nuestras diapositivas. Al igual que integrar imágenes dentro de las mismas, cambiar el tamaño de las palabras, entre otras cosas. En la tarea 2 hicimos, como pueden observar, 10 programas diferentes. Vamos a mostrar el nombre de cada uno, que el primero era un programa que acepte 4 notas y te muestra el promedio. Otro que te acepte 3 números y te muestra el mayor de ellos. Otro similar, pero que te muestre el menor. Un programa que acepte números del 1 al 20 y te lo muestre en letras. O sea, si tú pones 1, tú pones el 1 en número y te muestra la palabra escrita 1. El otro igual, pero del 1 al 50, pero en vez de mostrarlo en letras, te lo muestra en números romanos. El siguiente era un programa que acepta un nombre y te lo muestra de la forma invertida. Por ejemplo, yo me llamo Mabel y al yo introducir Mabel, me devuelve a Levan. Un programa que acepte el valor de 2 catetos y muestra el valor de la hipotenusa. Ya saben, esa es para calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Un programa que acepte valor A, B y C y muestre el valor de x sub 1 y x sub 2. Esto es para resolver ecuaciones de segundo grado, ecuaciones cuadráticas. La número 9 era un programa que acepta una fecha de nacimiento y calcule la edad de la persona. Y el número 10 era un programa que acepte un número y calcular la tabla de multiplicar de dicho número del 1 al 13. De estos 10 programas, mi favorito fue este, porque fue el programa con el que yo teóricamente fue relativamente fácil, y como eran las primeras tareas que estábamos realizando, la forma en la que realicé el programa no fue de la forma más eficiente posible, pero sentí satisfacción del hecho de que lo hice. Aquí pueden ver que, por ejemplo, al principio te dice introduce un número y te mostraremos su tabla de multiplicar hasta el 13. Me dice que A va a ser un número entero y que va a ser una entrada donde le dice al usuario digita un número. Entonces el programa, te va a devolver y te va a decir, por ejemplo, si tú pones, vamos a ejecutarlo, por ejemplo,
Aquí podemos ver que dice introduce un número y te mostraremos su tabla de multiplicar hasta el 13. Digita un número, por ejemplo 10. Le doy enter y me va a mostrar 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30 y así sucesivamente hasta llegar a la tabla del 13. Esto fue de la tarea 1. De la tarea 2, perdón. En la tarea 3 podemos ver que tiene dos partes. Está la parte 1, que era crear otra diapositiva en HTML, donde podemos ver preguntas también que nos hizo el profesor, que es una decisión en Python, cómo se usa el if en Python, qué es el else, qué es un ciclo, cómo se usa Python, o sea, cómo se usan los ciclos en Python y cuáles ciclos, y así sucesivamente. Esto fue todo de la primera parte, y de la segunda parte podemos ver que eran 12 ejercicios, 12 programas que había que realizar. El primero era un programa que acepte dos números y muestre el resultado de la suma de estos. El otro era un programa que acepte 4 notas y calcule el promedio. O el tercero, un programa que acepte la base y la altura de un triángulo y te calcule el área. El otro, un programa que acepte una fecha de nacimiento y muestre la edad de la persona. El otro era un programa que acepte dos números y muestre el mayor de ellos. El otro es lo mismo, pero que muestre el menor. El otro era introducir una calificación del 1 al 100 y te devuelva su equivalente literal, o sea, si era una A, una B o una F. El siguiente era un programa que te permite introducir una fecha de cumpleaños y que te muestre el signo zodiacal al que corresponde. El noveno era un programa que acepte números del 1 al 30 y te muestre las letras, te muestre el número en letras. Luego un programa que acepte una cantidad de dinero y que muestre cuántos boletos de Guagua Itla se pueden comprar con esta cantidad. O sea, el instituto al que asisto, o la universidad, es el Instituto Tecnológico de las Américas, o ITLA, y el costo de los boletos de la guagua de la institución son 25 pesos. Entonces, el programa tú tenías que introducir un monto y el programa te devuelve cuántos boletos puedes comprar con esa cantidad de dinero. El programa que acepte un número indique si este es par, y por último un programa que acepte tres números e indique cuál es el mayor y cuál es el menor de los mismos. Mi programa favorito de todos estos fue el número 8, un programa que acepte un día y un mes de cumpleaños de la persona y que muestre el signo del zodiaco de la persona. Aquí lo podemos ver. Mi porción de código favorito es esta parte donde ya se determina el signo zodiacal de la persona. Como pueden ver aquí, tenemos tres variables donde se introduce el día, el mes o el año. Y aquí podemos ver un arreglo de arreglos o un arreglo tipo matriz donde tenemos tenemos tres columnas y 12 filas, obviamente, una por cada signo zodiacal. La primera columna sería el nombre del signo. La segunda columna sería dónde inicia el signo, o sea, las personas que tienen ese signo a nivel de fecha, y dónde termina. Luego de esto hacemos otra variable donde convertimos la entrada de datos, que en este caso fueron números enteros, lo convertimos a fecha y aquí determinamos, por ejemplo, si se fijan, hay uno especial para Capricornio porque la forma en la que se determina el signo zodiacal de la persona es preguntando si la fecha introducida está entre la primera fecha y la segunda. Pero como Capricornio es mes 12 y mes 1, supongamos que una persona cumple años un 23 de diciembre, o sea, sería un 23 del mes 12. Cuando le pregunten si 12 es mayor que 12 para ver si está dentro de este rango, te va a decir que no, porque 12 no es mayor que 12. Y luego cuando venga y pregunte, 12 es menor que 1, va a decir que no, entonces Capricornio no estaría funcionando. Todos los demás sí. Entonces, por eso creamos una porción de código aparte solamente para determinar
si Capricornio, o sea, si la fecha es Capricornio. Esto fue todo respecto a la tarea número 3, la tarea 3. En la tarea 4, como podemos ver, eran 5 programas. El primero era un programa que acepte nombre, apellido y teléfono. Que acepte nombre, apellido, teléfono y dirección de una persona y lo mostrara en un HTML. Exacto, sí, y lo mostraron en HTML. El segundo era un programa que acepta una fecha de nacimiento y un tipo de sangre. Y generar algunos datos y lo mostraron en HTML. Eso se lo voy a mostrar más adelante. La tercera era un programa que acepte un número del 1 al 10 y me muestre la tabla de ese número, pero me lo muestra en un HTML. Otro era el programa que acepta una calificación y que me muestre su equivalente literal, pero en un HTML. Y el otro era un programa que acepte una frase. Y esa frase, si no me equivoco, me la ponía, exacto, esa frase me la ponía en un HTML, me la ponía en mayúscula, en minúscula, su forma inversa, su forma numérica, o sea, reemplazando las letras por números y solamente las palabras inversas. Mi programa favorito de todos estos es este. Que este es un programa que acepta una fecha de nacimiento y un tipo de sangre. Genera un archivo HTML donde muestre la fecha de nacimiento, el signo del zodiaco, una foto del signo del zodiaco y las personas de las cuales puede recibir y a las cuales puede donar, todo en un formato elegante. Mi parte favorita de este código fue, al igual que en el otro que mostré anteriormente, la parte del signo zodiacal. Aquí podemos ver, por ejemplo, los arreglos, las variables que se utilizaron, el arreglo donde se encuentran los signos zodiacales. Aquí ven que le agregué otra columna, que es una columna que tiene símbolos para el HTML. Aquí según el tipo de sangre, cuáles puede recibir de sangre, a cuáles puede donar. Aquí la forma de determinar el signo zodiacal, determinar la forma en la que puede recibir, determinar la forma en la que puede donar. Y aquí vemos cómo se genera el archivo HTML. Si nosotros vamos a ponerlo en funcionamiento y vamos a ejecutarlo. Y vemos que me dice, introduce tu fecha de nacimiento y tu tipo de sangre. Escribe tu fecha de nacimiento en el formato día, mes, año. Mi fecha de nacimiento es 11 del mes 7 del 2002. Mi tipo de sangre es O positivo. Me dice, puede ver su información en formato HTML abriendo el archivo 2html.html, que es este. Y aquí podemos ver que me dice, tu signo zodiacal y los tipos de sangre que puedes donar y recibir son los siguientes. Mi fecha de nacimiento, que fue la que introduje, mi signo zodiacal con el símbolo de cáncer, yo que soy cáncer. Mi tipo de sangre, que es O positivo. Los tipos de sangre de lo que puedo recibir sangre sería del O positivo y O negativo. Y puedo donar a A positivo, O positivo, B positivo, AB positivo. Y aquí podemos ver el signo de cáncer en grande. Esto es todo de la tarea 4. Vamos a ir a la tarea 5. La tarea 5 podemos ver que tiene 5 programas. El primero es un programa que al abrir le tira una foto al usuario. Aquí tengo un ejemplo. Este no lo voy a utilizar porque como estoy utilizando la cámara para grabar. Pero el punto estaría en que inmediatamente inicializas el programa, te tira una foto y pone el nombre que tú vas a introducir. Este sería un programa que acepte un RNC de una empresa dominicana y que te muestre su nombre. Esto es haciendo uso de un API. Este es un programa que acepta el código de un elemento de la tabla periódica de química y te lo muestre en un HTML. Y este es un programa que acepta una frase en español aprobado por la RAE y que te lo muestre en inglés. Este es un programa que acepta el nombre de un Pokémon y te dice las habilidades que posee. Mi favorito fue este porque fue realmente relativamente fácil de realizar, pero en verdad al principio se veía muy complejo.
Mi parte favorita fue esta porque fue la implementación de esta API para poder generar las habilidades. Si le damos a ejecutar, por ejemplo, ponemos el nombre de un Pokémon. No recuerdo cómo se escribe Pikachu, en verdad. Vamos a ver, Pikachu. Este Pokémon no existe. No recuerdo cómo se escriben los Pokémon. Charmeleon. Ah, sí. Vemos aquí que las habilidades escribimos el nombre del Pokémon, en este caso, por ejemplo, Charmeleon. Las habilidades son dos, en este caso, Blaze y Solar Power. Esto fue todo por la tarea 5. En la tarea 6 era realizar un solo programa. Y este programa consistía en, vamos a ver en qué era hacer una agenda. Era hacer un programa que me permita agregar personas desaparecidas, mostrarlas, modificar la información de las personas desaparecidas, exportar la información de estas personas en un HTML y por último salir. La parte que más me gustó de este código fueron las validaciones que se hicieron. Si ven, en verdad fue una tarea sumamente larga. Bueno, no tanto, en verdad, un poco larga, pero en verdad la parte favorita, o sea, mi porción de código favorita fue la parte del modificar. Fue modificando, haciendo esa parte del menú, modificar. Vamos a ponerlo en práctica y vemos que me aparece el menú y me dice, registra los datos de personas desaparecidas. Selecciona alguna de las opciones siguientes. 1. Agregar persona desaparecida. 2. Mostrar personas desaparecidas. 3. Modificar persona desaparecida. 4. Exportar información de desaparecida. Vamos a seleccionar uno. Y me dice, escribo la fecha de nacimiento en este formato. Si por ejemplo yo pongo esto, ven que está todo validado y no me permite poner información errónea. Nombre, Mabel, apellido, Ortiz. Escribe el género, si por ejemplo escribo algo, lo que sea, no me va a permitir, solamente FOM. Me dice último lugar donde lo viste, por ejemplo en mi casa. Otra cosa también que me gustó mucho fue utilizar coordenadas. Presione Enter para escribir las coordenadas de la ubicación donde lo vieron por última vez. Aquí yo voy a escribir en verdad en un intento de coordenada porque en verdad no tengo ninguna. Me dice, escribe alguna información, me dice no, ninguna. Presione Enter para, me dice, la persona fue agregada con éxito. Presione Enter para continuar. Presiono Enter y si le doy por ejemplo a 2, que es para mostrar, me dice no hay información guardada. Esto es por algún error en este CSV que no lo revisé antes de inicializar el programa. Vamos a revisarlo. Vemos que aquí esto no va aquí. Esto va aquí, exacto. Mi fecha de cumpleaños. Listo. Ahora sí, vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuevamente el programa. Vamos a darle a 2, a mostrar. Y vemos aquí cómo se muestra toda la información. Por ejemplo, si vamos a darle a 4 para exportar, vamos a seleccionar la opción 4 de exportar. Me dice escribe el índice de la persona que quieres exportar. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, la opción 0, que es la primera, y le doy a Enter. Me dice, puede ver su información en formato HTML abriendo el archivo 1.html. Y si, por ejemplo, le doy 5, se cierra el programa. Me dice, gracias por usarlo. Vamos a ir a ver el HTML. Me dijo, ¿dónde está? En 1.html. Aquí está. Y podemos ver aquí la información de la persona que tenía el índice 0. Ahora vamos a ir a la tarea 7
que la tarea 7 en verdad me gustó mucho porque era una modificación de la tarea 6. En esta tarea, se le agregaban algunas opciones al menú y se agregaba una opción muy importante que es poner sonido, o sea, poner una ayuda para no vidente. Yo no lo voy a ejecutar completo porque es muy similar al otro. Voy a ejecutar algunas de las opciones que están diferentes al otro y no lo haré completo porque, si ven, el código es largo. Tiene, a ver cuántas líneas de código, 546 líneas. Y como les digo, tiene un sistema para no videntes, o sea que cada opción que hay en el programa te la lee con mi voz. Y como lee cada opción, dura un poco, en verdad. Vamos a ver. Mira el menú aquí, donde la opción 1 sería agregar la persona desaparecida, la opción 2 mostrar, la opción 3 modificar, la opción 4 exportar información desaparecida. Esas 4 son las mismas opciones que tiene el otro programa. Las que se agregaron fueron estas: exportar listado de personas desaparecidas, exportar mapa con ubicación de persona, exportar listado con el signo zodiacal y salir del programa. Vamos a ejecutarlo para que escuchen el funcionamiento. Bienvenido. En este programa puedes registrar los datos de personas desaparecidas. Selecciona alguna de las opciones siguientes. 1. Agregar persona desaparecida. 2. Mostrar información de personas desaparecidas. 3. Modificar información de persona desaparecida. 4. Exportar información de desaparecido. 5. Exportar listado de personas desaparecidas. 6. Exportar mapa con ubicación de personas desaparecidas. 7. Exportar listado con signo zodiacal de desaparecidos. 8. Salir del programa. Digita tu opción. En este caso, voy a digitar la opción 8 para salir del Tu programa. opción fue. Tu opción fue 8. Salir del programa. Exacto. Gracias por usar este programa. Exacto. Salimos del programa. Les voy a mostrar directamente ya los HTML porque por cada opción que presione va a haber una voz. Entonces eso va a durar demasiado tiempo. Aquí podemos ver la información de una persona, una sola persona que se exportó. Aquí lista. Aquí es un listado que muestra a todas las personas desaparecidas que aparecen en la data. Porque una peculiaridad de este programa y del otro es que la información no se borra porque se guarda en un archivo CSV. Aquí vemos, por ejemplo, el zodiaco. Vemos aquí que hay dos listados. Uno sería un listado de cada persona con su signo. Y aquí entonces hay otro listado donde se muestran la cantidad de personas desaparecidas por signo zodiacal. Esto fue todo de la tarea 7. De la tarea 8, vamos a ver la tarea 8. La tarea 8 es un programa que es un juego. Es un juego utilizando el framework Pygames. En verdad mi juego es básico, se llama Malware y es que hay como antivirus que te están disparando y tú eres un virus y debes de esquivarlos. Por ejemplo, aquí está el mío. En verdad está difícil, uno pierde de una vez. Y mi porción de código favorita fue en verdad la integración de imágenes o sprites, como se le llama a las imágenes aquí en Pygames en el juego. Y por último estaría la tarea 9, que en la tarea 9 lo que hicimos fue crear gráficas, hacer uso de gráficas en Python. Mi porción de código favorita fue esta porque esto es lo que me permite crear la gráfica. Aquí lo que introducimos son cuatro calificaciones de varios estudiantes para que me la grafiquen me lo hagan en forma de gráfica. El video de cómo realizar esto está aquí mismo en el canal.
Dice, por ejemplo, escribe la matrícula, está validado, que no puedo escribir cosas que no sean números. Voy a poner 2003, calificación 190, 100, 100, 100. La otra matrícula, bueno, me generó ahí la gráfica solamente del 2000, de la matrícula 2003. Esto fue todo de la tarea 9. Y esto fue todo respecto a todas las tareas. Por ejemplo, el primer parcial y el segundo parcial no se lo muestro porque ya realizamos un video respecto a eso y está en este mismo canal. Esto fue todo por el video, espero les haya gustado.